¿Soy la mala por destruir la carrera de mi mejor amiga después de que me dejó con un 6 de calificación? Mi nombre es Sofía. Soy una estudiante universitaria de último año, profundamente introvertida, de las que prefieren sentarse en la última fila del auditorio con audífonos. No me gustan las fiestas ni las relaciones públicas, pero frente a una computadora, analizando datos y creando estrategias, soy implacable. Mi pasión siempre ha sido el marketing. Para el proyecto final de la carrera, una tesis que valía el 80% de nuestra nota y que se presentaría ante un panel de reclutadores de empresas reales, desarrollé un concepto innovador. Era una estrategia completa para determinar perfiles de consumidor basados en funciones cerebrales y neuromarketing. Era denso, complejo y comercialmente brillante. El único problema era la exposición. Solo pensar en pararme frente a un jurado me provocaba ataques de ansiedad. Ahí entró Valeria. Valeria era mi compañera de cuarto y mi supuesta mejor amiga. Era exactamente lo opuesto a mí, carismática, magnética, con un don natural para hablar en público y convencer a cualquiera de cualquier cosa. Su debilidad era que odiaba investigar y siempre dejaba los trabajos para la noche anterior. Hicimos un pacto que parecía perfecto. Tú eres el cerebro, Sofía, y yo soy la voz, me dijo una noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño departamento de estudiantes. Tú encárgate de toda la investigación, de las gráficas, de los perfiles de consumidor y del guión. Yo me aprendo todo de memoria, diseño la presentación visual y doy la cara frente al jurado. Brillaremos juntas. Nos graduaremos con honores. Acepté. Durante 6 meses, apenas dormí. Llené libretas de apuntes, crucé bases de datos, redacté la tesis completa de casi 100 páginas y diseñé las estrategias comerciales desde cero. Le entregué todo a Valeria. Ella leyó el guión, ensayó sus ademanes y se preparó para el gran día. Yo me quedé sentada en las butacas del fondo durante la presentación. Valeria expuso mi trabajo con una soltura magistral. Los profesores y los invitados corporativos estaban fascinados. Yo sonreí, sintiendo que mi sacrificio había valido la pena. No sabía que mi propia amiga acababa de usar mi intelecto como trampolín para dejarme ahogar. La primera grieta en la pared apareció 2 semanas después de la exposición, el día que publicaron las actas finales de titulación en el portal de la universidad. Entré al sistema desde mi computadora. Busqué mi número de matrícula. La calificación final de mi tesis era un suficiente. Apenas un 6 sobre 10. El mínimo aprobatorio. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible. El proyecto había sido ovacionado. Deslicé el cursor y busqué el nombre de Valeria. Su calificación era un sobresaliente. Un 10 perfecto, con recomendación de honores. Con las manos temblando, fui directamente al cubículo del coordinador de la facultad. No estaba enojada, estaba genuinamente confundida, creyendo que era un error del sistema. El profesor me recibió con una mirada de decepción que me heló la sangre. No hay ningún error, Sofía, dijo, cruzando las manos sobre su escritorio. El panel evaluador quedó impresionado con el proyecto. Pero la rúbrica exige una evaluación de pares, donde cada miembro del equipo detalla su nivel de participación y el del otro. Nosotras acordamos dividir el trabajo. Yo hice toda la investigación de neuromarketing y ella expuso, intenté explicar, con la voz temblorosa por mi aversión a la confrontación. El profesor sacó un formulario del cajón y me lo mostró de lejos. Valeria entregó su reporte confidencial hace una semana. En él, detalló con pruebas documentales que ella diseñó la estrategia, los perfiles de consumidor y la presentación. Indicó que tú sufriste problemas de estrés durante el semestre y que tu única contribución fue darle formato a los textos y revisar la ortografía. Para colmo, no quisiste participar en la exposición oral. Consideramos que un suficiente fue generoso de nuestra parte, dado que ella te cargó durante todo el proyecto. El aire abandonó mis pulmones. Valeria me había apuñalado por la espalda en un formulario cerrado. Se había adjudicado el 100% de mi esfuerzo intelectual, reduciéndome a una simple secretaria frente a toda la junta académica. Y como yo era la chica callada del fondo de la clase y ella era la líder estudiantil que hablaba con todos los profesores, le creyeron sin dudarlo. Salí del cubículo caminando como un fantasma. Mi instinto me decía que fuera al departamento a gritarle, a exigirle que fuera con el profesor a decir la verdad. Pero las personas introvertidas tenemos una ventaja, no reaccionamos con ruido, reaccionamos con silencio. Y el silencio te permite ver cosas que los demás ocultan. Llegué al departamento al mediodía. Valeria no estaba. Seguramente estaba celebrando su sobresaliente con sus amigos de la facultad. Entré a su habitación. Su escritorio estaba desordenado, lleno de papeles y tazas de café. Yo solo quería buscar el borrador de ese maldito reporte de evaluación de pares que le entregó al profesor para saber exactamente qué mentiras había escrito. Comencé a levantar los folios de papel de su escritorio. No encontré el reporte de la universidad. Encontré algo mucho, mucho peor. Bajo una revista de modas, había un sobregrueso de papel membretado. El logotipo pertenecía a una de las agencias internacionales de marketing y publicidad más prestigiosas del mundo, la misma que había enviado reclutadores el día de nuestra presentación.
Abrí el sobre. Era una oferta formal de contratación para el puesto de directora junior de estrategia. Un puesto que normalmente requiere 5 años de experiencia. El salario ofrecido era estratosférico. Empecé a leer las cláusulas del contrato, sintiendo náuseas. En el segundo párrafo, el director de la agencia le daba la bienvenida a Valeria. Nos impresionó profundamente la autoría de su metodología de perfiles de consumidor basados en funciones cerebrales. Su portafolio demuestra una capacidad analítica brillante, y estamos emocionados de que implemente esta misma campaña para nuestros clientes internacionales a partir del próximo mes. Me tuve que apoyar en el escritorio para no caer. Valeria no solo me había robado una calificación. Había impreso mi tesis, había puesto su nombre en la portada y se la había entregado a los directores de la agencia como su propio portafolio profesional. Les vendió mi cerebro. Consiguió el trabajo de mis sueños, el trabajo para el que yo me había estado preparando toda la carrera, robándose mi intelecto mientras me dejaba a mí con un currículum manchado por un 6 de calificación y reputación de holgazana. El asco se transformó en un frío paralizante. Tomé mi teléfono y le saqué fotos a cada página del contrato de la agencia. Tenía que detener esto. Con esas fotos, yo podía ir a la agencia y demostrar que Valeria era un fraude. Pensé en recopilar mis archivos de la computadora, imprimirlos y llevarlos esa misma tarde. Pero mientras acomodaba el contrato de vuelta en el sobre para que Valeria no notara que lo había movido, un pequeño recibo amarillo cayó al suelo. Lo recogí. Era un comprobante de pago emitido por la Oficina Federal de Registro de Propiedad Intelectual y Patentes, fechado hace un mes. Mucho antes de nuestra presentación. Mis ojos recorrieron las líneas del recibo. El terror absoluto, la verdadera asfixia burocrática, se apoderó de mí. Titular de los derechos, Valeria. Obra registrada, metodología comercial de neuromarketing, gráficas de consumidor y eslogan publicitario. Me quedé petrificada, mirando el papel amarillo. Ella lo había planeado desde el principio. Mientras yo me desvelaba enviándole los borradores del proyecto para que ella los estudiara, ella los estaba enviando a una notaría y a la oficina de patentes del gobierno. Había registrado legalmente todo mi modelo de negocio, mis fórmulas estratégicas y mis conceptos bajo su propio nombre. La trampa era perfecta y letal. Si yo intentaba ir a la agencia a quejarme, o si intentaba usar mi propia tesis mañana en una entrevista de trabajo para demostrar lo que sabía hacer, Valeria, como dueña legal de la patente, podía enviarme una orden de cese y desista. Podía demandarme penalmente por robo de propiedad corporativa y plagio de su obra registrada. Me robó la nota. Me robó el empleo. Y usó la ley de derechos de autor para amordazarme y ponerme una pistola en la cabeza, asegurándose de que si yo abría la boca, la que terminaría demandada y destruida sería yo. Guardé el recibo en el sobre y lo dejé exactamente donde estaba. Salí de su habitación en silencio. Me senté en el sofá de la sala, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Cualquier persona habría esperado a que ella llegara para arrojarle los platos, gritarle y exigir justicia, lo que le habría dado a ella la excusa perfecta para llamar a la policía y acusarme de acoso. Pero Valeria olvidó una regla básica del marketing: los datos nunca mienten, y los metadatos son indestructibles. Ella tenía un papel del gobierno y una oferta de trabajo firmada con mentiras. Pero yo era el código fuente, y yo iba a hackear su vida hasta dejarla en ruinas. Esa misma noche, Valeria regresó al departamento. Venía radiante, cargada con bolsas de ropa nueva que seguramente había pagado con el bono de contratación de la agencia. «Sofía, amiga», gritó al entrar, arrojando su abrigo sobre el sofá. «No vas a creer el día que tuve. El mundo corporativo es una locura. Oye, vi tus notas en el portal de la universidad, qué lástima lo del 6. Pero no te desanimes, el mercado está difícil para los perfiles analíticos. Si quieres, puedo recomendarte como asistente de cuentas en mi nueva agencia cuando pase mi periodo de prueba». La miré desde la isla de la cocina, sosteniendo mi taza de té. Su condescendencia era tan natural que casi parecía genuina. «Gracias, Valeria», le respondí, con una sonrisa tan vacía que ella ni siquiera notó la diferencia. «Estoy segura de que tendrás exactamente la carrera que te mereces». Me encerré en mi habitación. Apagué la luz, encendí mi computadora y me puse los audífonos. El silencio de la noche era mi territorio. Valeria había cometido el error de los ladrones novatos. Creyó que robarse el producto final borraba el rastro de la fábrica. Ella tenía un certificado de registro gubernamental y un contrato. Papeles que se pueden falsificar o conseguir con mentiras. Pero yo tenía algo que ningún burócrata puede alterar: los metadatos. En el mundo digital, cada archivo que creas tiene una huella dactilar invisible. Comencé a compilar mi expediente forense. Extraje el historial de versiones de la nube, demostrando que el primer documento en blanco del proyecto fue creado por mi usuario y en mi dirección IP 8 meses antes de la presentación. Descargué los archivos crudos de diseño, aquellos que contienen las capas ocultas, los borradores descartados y las notas al margen que Valeria jamás vio porque yo solo le enviaba los archivos finales.
Recuperé los registros del servidor de la universidad que probaban mis horas de conexión a las bases de datos de neuromarketing. Y, como cereza del pastel, imprimí los correos electrónicos donde ella me rogaba semanas antes de la presentación. Sophie, porfa explícame la diapositiva 42, no entiendo la fórmula de retención de consumidor. Esa noche, no imprimí un reclamo. Imprimí una bomba lógica de 200 páginas. Al día siguiente, mientras Valeria estaba en su primer día de trabajo como directora junior, yo me reuní con el licenciado Navarro, un abogado implacable especializado en propiedad intelectual y litigios corporativos. Me senté en su despacho y le entregué mi expediente forense, junto con las fotografías que le había tomado al contrato de Valeria y a su registro de patente fraudulento. Navarro revisó los metadatos y las fechas. Su expresión seria se transformó en una sonrisa afilada. Sofía, tu amiga es increíblemente audaz, pero jurídicamente es una suicida, dijo el abogado, golpeando el expediente con su bolígrafo. Registrar una obra ajena a tu nombre es un delito federal de fraude de autoría. Pero vender esa obra robada a una corporación internacional es fraude comercial agravado. Si la demando por los derechos de autor, el juicio tardará años, le contesté, manteniendo mi tono analítico. Ella ganará millones en esa agencia mientras yo peleo en los tribunales. No quiero eso. Quiero que el edificio entero le caiga encima esta misma semana. Me gusta como piensas, respondió Navarro, inclinándose hacia adelante. Para destruir un parásito, tienes que aislarlo de su huésped. Valeria obtiene su poder de dos instituciones, su título universitario y su contrato corporativo. Vamos a golpear ambos frentes simultáneamente, sin avisarle. Navarro estructuró el ataque. El primer frente era la universidad. Redactamos una queja formal dirigida directamente a la Junta de Ética y Asuntos Académicos, omitiendo a los profesores locales. Adjuntamos las pruebas forenses de que Valeria no solo mintió en su evaluación de pares, sino que cometió plagio absoluto, una ofensa que en los estatutos universitarios se castiga con la anulación del título. El segundo frente era una obra de arte del terror corporativo. No íbamos a demandar a Valeria, íbamos a notificar a la agencia. Navarro redactó un aviso de cese y desista por infracción de propiedad intelectual y riesgo de fraude corporativo. El documento iba dirigido al Departamento de Cumplimiento Legal y a Recursos Humanos de la Agencia Internacional. El texto era letal. Les informaba que su nueva directora junior estaba a punto de venderles a sus clientes una metodología robada y bajo litigio. Si la agencia utilizaba esa campaña, yo los demandaría a ellos por millones de dólares por uso de material ilícito. Las agencias internacionales odian el riesgo legal, me explicó Navarro. Cuando su departamento de abogados lea esto y vea tus pruebas de metadatos, no van a proteger a Valeria. La van a ver como una bomba radiactiva que acaba de entrar por su puerta principal. La van a despedir para salvarse ellos mismos. El viernes de esa misma semana era un día clave. Valeria me había contado toda emocionada que a las 11 de la mañana tendría su primera gran presentación oficial. Iba a mostrarle su metodología de neuromarketing a la junta directiva de la agencia y a dos de sus clientes más grandes para asegurar una campaña millonaria. A las 8 de la mañana, ella salió del departamento vestida con un traje sastre impecable, derrochando seguridad. Deséame suerte, Sophie, me dijo, guiñándome un ojo. Hoy es el día en que mi carrera despega hacia la cima. Te invito a cenar cuando regrese. Que tengas exactamente el éxito que te has ganado, Valeria, le respondí, cerrando la puerta detrás de ella. En cuanto escuché el ascensor bajar, me moví con la eficiencia de una máquina. Saqué mis maletas de debajo de la cama. Empaqué mi ropa, mi computadora, mis discos duros y mis libros. No iba a estar ahí cuando el misil impactara. Ya había alquilado un pequeño estudio cerca del distrito financiero con mis ahorros. A las 9 de la mañana, dejé mis llaves sobre la mesa de la cocina. Salí del departamento y me senté en una cafetería a 3 cuadras del despacho del abogado Navarro. A las 10 de la mañana, abrí mi computadora portátil. Le envié un mensaje de texto a mi abogado, luz verde. En ese exacto segundo, el despacho de Navarro envió por correo certificado y por mensajería encriptada el expediente completo a la Junta de Ética de la universidad. Simultáneamente, un mensajero del despacho entregó físicamente en la recepción de la agencia internacional el sobreconsello rojo de urgencia legal, dirigido al director de cumplimiento corporativo. Miré el reloj de mi computadora. Eran las 10:15. Valeria estaba probablemente en la sala de juntas de la agencia, conectando su computadora al proyector, sonriendo a los clientes, lista para robarse los aplausos de mi esfuerzo por última vez. No tenía idea de que, a 3 pisos de distancia, los abogados del corporativo acababan de abrir un sobre que estaba a punto de aniquilar su vida entera. Pedí un café americano. Me recargué en la silla. Y simplemente, esperé el sonido del colapso. Eran las 11:20 de la mañana. Yo estaba sentada en la cafetería, mirando el humo de mi taza. A esa misma hora, en el piso 40 de la agencia internacional, Valeria estaba viviendo su momento de gloria. Según me enteraría después por uno de los asistentes de la reunión, ella estaba de pie frente a la inmensa pantalla de cristal, con su traje sastre perfecto,
deslumbrando a los directores de la agencia y a los clientes más importantes de la firma. Estaba proyectando mis gráficas de neuromarketing. Estaba recitando mi guión sobre el comportamiento del consumidor. Estaba a 2 minutos de cerrar una campaña publicitaria de millones de dólares basada en un cerebro que no le pertenecía. Entonces, la pesada puerta de roble de la sala de juntas se abrió de golpe. No era una secretaria con café. Era el director del Departamento de Cumplimiento Legal, acompañado por la directora de Recursos Humanos y 2 guardias de seguridad corporativa. El director de cumplimiento no pidió disculpas por interrumpir. Caminó directamente hacia la cabecera de la mesa, miró a los clientes internacionales y les pidió, con un tono mortalmente serio, que abandonaran la sala por una emergencia de riesgo legal interno. Los clientes, confundidos y alarmados, recogieron sus cosas y salieron rápidamente. El silencio que quedó en la sala fue asfixiante. Valeria, con el pasador del proyector aún en la mano, mantuvo su sonrisa congelada. ¿Sucede algo?, preguntó ella, intentando usar su carisma. Estábamos a punto de cerrar el trato. El director de cumplimiento desenchufó el cable del proyector. La pantalla se apagó, dejando la sala en penumbras. El trato está muerto, Valeria, dijo el abogado, arrojando sobre la mesa de cristal el pesado expediente que mi despacho le había enviado 1 hora antes. Y su carrera en esta agencia también. Siéntese. Valeria se dejó caer en la silla de cuero. La directora de Recursos Humanos abrió el expediente. A las 10:15 de esta mañana, el departamento legal recibió un aviso de cese y desista. Comenzó a leer el abogado, sin una gota de empatía. La autora intelectual de la campaña que usted acaba de presentarnos ha notificado que su patente es fraudulenta y que los derechos de autor están bajo litigio federal. Nos ha proporcionado los metadatos de creación original, registros de servidores universitarios y correos electrónicos que prueban, más allá de cualquier duda razonable, que usted robó este proyecto en su totalidad. El color desapareció del rostro de Valeria. Intentó hablar, pero el pánico le cerró la garganta. Eso es mentira, balbuceó finalmente. Sofía está celosa. Yo tengo el registro de la oficina de patentes a mi nombre. Yo la puedo demandar a ella. El abogado corporativo la miró como si fuera un insecto. A nosotros no nos importan sus dramas universitarios, Valeria. Nos importa el riesgo. Estuvo a punto de venderle a nuestros clientes internacionales una propiedad intelectual robada. Si hubiéramos firmado ese contrato hoy, la demanda corporativa por uso de material ilícito nos habría costado millones en multas y la pérdida de nuestras cuentas más grandes. Usted es una bomba de tiempo legal y una estafadora. Tienen que creerme, suplicó ella, con lágrimas de desesperación arruinándole el maquillaje. No tenemos que creerle nada, intervino Recursos Humanos, deslizándole un papel sobre la mesa. Esta es su carta de despido fulminante por violación grave del Código de Ética Corporativo y fraude. Recoja sus objetos personales. Los guardias le escoltarán hasta la calle. Si intenta contactar a nuestros clientes o usar el nombre de esta agencia en su currículum, la aplastaremos con una demanda penal. En menos de 10 minutos, la directora junior que iba a conquistar el mundo fue sacada del edificio de cristal por la puerta trasera, cargando una pequeña caja de cartón, humillada frente a todos los empleados de la agencia. A las 12 del mediodía, mi teléfono celular vibró sobre la mesa de la cafetería. Era Valeria. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté con tranquilidad. Sofía. Su voz era un hilo roto, irreconocible. Escuchaba el ruido del tráfico de fondo. Estaba en la calle. Sofía, ¿qué hiciste? Me acaban de despedir. Los abogados de la agencia me trataron como a una criminal. Dijeron que les mandaste correos. Le di un pequeño sorbo a mi café americano. No mandé correos, Valeria. Mandé un expediente forense digital de 200 páginas. Con metadatos, direcciones IP y marcas de tiempo de los borradores originales. La tecnología es maravillosa. No se deja encandilar por una sonrisa bonita. Estás loca. Te voy a destruir, gritó, perdiendo por completo el control. La patente está a mi nombre. Tengo el título de la universidad. Sigo teniendo un 10 y tú un 6. Revisa tu correo institucional de la universidad, Valeria, la interrumpí, con un tono tan gélido que la hizo callar al instante. Hubo un silencio en la línea. Escuché su respiración agitada mientras seguramente abría la aplicación de correo en su teléfono desde la acera. Luego, escuché un jadeo ahogado. ¿Lo ves? Continué, leyendo desde mi propia pantalla la copia que me había llegado. La Junta de Ética y Asuntos Académicos acaba de suspender tu título universitario. Han abierto una investigación oficial por plagio agravado y falsedad de declaraciones en la evaluación de pares. Tienen mis archivos originales. Te van a expulsar, Valeria. Tu expediente académico quedará manchado con un sello de fraude de por vida. Por favor, su rabia se transformó en terror puro al ver que no tenía salida. Sofía, perdóname. Fui una idiota. Estaba cegada por la ambición. Podemos arreglarlo. Te doy la mitad de la patente. Hablaré con el profesor para que te suban la nota. Pero por favor, retira la denuncia.
No tengo a dónde ir. No tengo trabajo. Voy para el departamento. Hablemos cara a cara. Me levanté de la mesa de la cafetería y recogí mi abrigo. Las llaves del departamento están sobre la mesa de la cocina. Empaqué mis cosas esta mañana y me mudé. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, así que ya lo cancelé con el casero. Tienes 72 horas para sacar tus cosas antes de que cambien las cerraduras. Y en cuanto a la patente, mis abogados ya iniciaron el proceso de revocación por fraude. No me vas a dar la mitad de nada, Valeria. Porque todo es mío. Colgué. Bloqueé su número para siempre. El silencio regresó a mí. Era un silencio limpio, absoluto, libre de parásitos. Han pasado 3 años desde el día del impacto. El proceso burocrático hizo su trabajo. Al presentar las pruebas forenses irrefutables ante las autoridades, la oficina gubernamental revocó la patente de Valeria y la reasignó a mi nombre. La universidad, tras la audiencia de ética, expulsó a Valeria de forma definitiva y rectificó mi expediente, otorgándome el título con mención honorífica por la brillantez de la tesis. Con los derechos de mi metodología recuperados, fundé mi propia firma de consultoría estratégica. No necesito dar la cara en grandes eventos ni hacer relaciones públicas. Mi trabajo habla por sí mismo y los clientes corporativos me buscan por la precisión de mis análisis de neuromarketing. Hoy, gano al triple de lo que la agencia internacional le había ofrecido a ella. Supe por excompañeros que Valeria nunca pudo recuperarse. Sin un título universitario válido y con su nombre incluido en las listas negras de recursos humanos de las agencias de marketing por fraude corporativo, el mundo empresarial le cerró las puertas. La chica que iba a brillar en la cima ahora trabaja como vendedora de mostrador en una tienda departamental, usando su carisma para vender perfumes a comisión. La gente suele subestimar a los introvertidos. Creen que porque no hablamos fuerte en las reuniones, porque preferimos la compañía de una pantalla y unos audífonos, somos débiles o manipulables. Olvidan que mientras ellos están ocupados hablando y pidiendo aplausos, nosotros estamos observando, analizando y construyendo la infraestructura de la que ellos dependen. Valeria creyó que podía robarse el escenario y que yo me quedaría callada en las sombras por miedo. Se equivocó. El carisma te abre las puertas del mundo, pero cuando intentas robar el trabajo de quien realmente diseña el sistema, descubres la lección más dura de todas: tú solo eres la interfaz gráfica. Y el código fuente siempre puede decidir apagarte.